Sí, ahora sí, Dime. bueno, ¿Oyes? te digo bien. ¿Me oyes tú bien? Yo te digo perfecto. Vale, pues bueno, pues encantado de tenerte aquí en esta serie de entrevistas de la Tierra y de la vida. Entonces, pues bueno, nos conocimos hace un par de años, 2 o 3 años, con un amigo en común, Joseba, de Durango. Sí, Y bueno, lo único que recuerdo de ese primer encuentro fue que fue un cachondeo, que correcto. nos Sí, sí. reímos que nos reímos bastante Ujú, y, y bueno, pues al final en estas entrevistas que hemos pensado hacer, ¿no? Con diferentes amigos, eh, ujú, pues un poco a lo alternativo, ¿no? A lo alternativo de diferentes vías, ¿no? De la salud, de la agricultura, que no debería ser alternativo, debería ser más normal, ¿no? Y para empezar, me gustaría preguntarte, que es algo que lo voy a hacer pues, en casi todas las entrevistas, ¿no? ujú. ¿Cómo pasa Rubén Escartín? ¿Cómo empieza? Bueno, como presentación, muchos le conoceréis, pero bueno, trabaja en un proyecto muy bonito que se llama Oro Alquimia, con Maribel y con Tony como equipo, Ujú. y bueno, hacen una labor interesante, muy bonita, que la iremos descubriendo hoy en la entrevista. Pero para empezar, me gustaría preguntarte cómo Rubén Escartín, que no sé si eres de pueblo, de ciudad, de Lleida, o De el tuyo ciudad, de parece más de ciudad. pueblo, pero cómo un Rubén Escartín de Ajá. Lleida, eh, me imagino que algún día serías más normal, ¿no? Yo creo que todos tenemos algún punto de inflexión. Igual alguno nace en una familia súper alternativa y hace el proceso al revés, ¿no? A la inversa. Se planta a sus padres y pasa de todos los hippies, de todos estos, y se hace pues normal de corbata y maletín, Ujú, ¿no? ujú. Como respuesta. Pero normalmente los que estamos en estos mundos siempre hemos tenido una especie de transición, ¿no? De la infancia, la juventud, y hay un momento de un cambio, Ujú. ¿no? ¿Cómo se da en ti este paso a hacer cosas que para mucha gente son pues raras, Ujú. ¿no? Bueno, para empezar, mira, para mí el inicio de todo es cuando yo soy pequeñito y como muchas veces sucede, a partir de un trauma, vamos a decir, de un proceso Ujú. doloroso en el cual yo recuerdo ser muy pequeñito y ver a los difuntos, ¿no? Pero claro, los que yo veía no eran precisamente los que seguían el camino, vamos a decir, hacia la luz, ¿no? O hacia su destino, sino que eran los que se perdían, los que se quedaban en un paso intermedio. Entonces yo ahí recuerdo un proceso de mucha tristeza, de muy gris durante años. De hecho, mis padres llegó un momento que decían, bueno, no es normal, un niño empecé con más o menos, no sé si 9 años, 8 años, 10 años, una cosita así, y de ahí era como una especie de yo no me quiero morir, porque es que si la muerte es esto, yo no quiero pasar por ahí. Y bueno, a partir de ahí, vamos a decir que es como el punto de inflexión en el cual yo empiezo a buscar eh, energéticamente, filosóficamente, ahí empieza toda una búsqueda de la muerte, de qué hay después de la muerte, de qué pasaba con eso que yo veía. Yo ahí, yo recuerdo un momento que decreto, no quiero volver a verlos, y se me cerró la visión. Se me Ostras. cerró la visión. Y nunca más he visto, ¿eh? Es decir, puedo tener intuición, tengo capacidad para oír, para captar energías, pero ver como veía, lo decreté y fue tan doloroso para mí que realmente no se ha vuelto a abrir. Así que ahí empieza un poquillo todo ese proceso. Y ya te digo, y a los 12 años yo recuerdo como si se me activaran memorias de haber muerto enterrado vivo. Y claro, ¿cómo le explicas a tus padres, no? Que tienes esa sensación y que, claro, la muerte, o sea, todo mi mundo giraba alrededor de la muerte y con pánico. Ahí es donde empieza todo. Pues qué pasada, ¿no? Al final, en este tema de la muerte yo tuve también una experiencia muy heavy, que fue la primera vez que sentí pues un alma pululando, ¿no?
el título de la experiencia de hoy es Bioenergética, Alma y Salud. ¿No? Hablaremos también, si te parece, de esos tres temas así, ¿no? Y cómo se Claro. relacionan entre sí. La primera experiencia que tuve yo fue bastante heavy porque fue con la muerte de mi hermano. Entonces, yo no lo veía, pero lo sentía. O sea, sentía algo que se iba moviendo en el tanatorio de un lado para otro. Que además, era como el centro era mi madre y iba ese algo, pues iba hacia un lado, estaba con un grupo de gente, volvía a donde la madre. O sea, iba a otro. Y fue una experiencia pues bastante potente. Y a partir de entonces he vuelto a sentir esas cosas y en algunos sitios muy especiales, sin ningún tipo de campos electromagnéticos, también tengo mediciones de algo, ¿no? De ese algo que una parte puede ser electromagnética. Y, y, bueno, pues claro, lo pasé muy mal, pero me abrió mucho para investigar en este tema de leer, leer y leer sobre la muerte. Era lo que más me tranquilizaba, ¿no? De la historia de la vida entre vidas y todo este mundo fascinante, ¿no? Que además has comentado que tú entraste en pánico, en miedo, pero realmente creo que es un mundo precisamente para conocerlo y poder vivir con menos miedos y poder ser más libres, sin máscaras, ¿no? Que justo he abierto Instagram y me ha aparecido un vídeo tuyo hablando sobre máscaras. Sí, sí, sí. Muy chulo. Entonces, con este tema del alma, ¿no? Del alma y de la posible vida, que esto sea, puede que sea un videojuego y nuestra vida sea realmente la del alma, ¿no? ¿Cómo relacionarías los tres puntos de esta charla o de este encuentro, ¿no? Bioenergética, alma y salud. Y a ver si hay alguna enfermedad que no sea del alma. A ver cómo... ¿Cómo lo ligamos? ¿No? Para empezar, al final, bioenergética es el nombre que se le da a una técnica, ¿no? Entonces, yo tengo mi prisma personal de la bioenergética, al que llamamos bioenergética universal, pero en definitiva la bioenergética es el estudio de la vida, ¿no? Bio, que viene del griego bios, y energos, fuerza de acción. Por tanto, al final la vida es eso, es una bioenergía, una fuerza, una energía que empuja, ¿no? Y que tiene unas leyes, que tiene un funcionamiento. Entonces, desde la bioenergética lo que hacemos es estudiar ese funcionamiento especialmente vinculado con, cuando me propusiste el título, fue genial, porque es que realmente hacemos ese vínculo entre el cuerpo físico, la mente, ¿no? Esa parte más espiritual, esa parte más álmica, y cómo cuando realmente tú estás en tu proceso del alma, no vamos a decir que no es que no exista la enfermedad, porque hay veces que el alma escoge precisamente pasar por tránsitos complicados y difíciles para precisamente trascenderlos, para ver qué haces con ello, ¿no? Nosotros hablamos del legado, de ese legado que recibimos de nuestros ancestros, a nivel álmico, escogemos la familia, desde la bioenergética pensamos así, escogemos la familia que al insertar mi alma en ese grupo kármico, yo voy a absorber una serie de deudas, de traumas, de huellas energéticas que se van a insertar en mi campo y que desde el mismo instante de la concepción ya eso va a formar parte de mí. Y a partir de ahí ya es como que ya formo parte del clan porque llevo las cargas del clan, ¿no? Por tanto, a partir de allí, el alma utiliza todas estas huellas, todas estas memorias para transitar su camino. Claro, sabemos que en este proceso que hablábamos ahora, ¿no? De la muerte, desde la bioenergética contemplamos la reencarnación. Entonces, claro, cómo tú dentro del camino del alma sabes si estás en tu camino o no estás en tu camino, es decir, cómo realizas el aprendizaje. Yo qué sé, si ahora lo que yo me marqué como aprender como alma, ¿no? Tiene que ver con la gestión que hago de la pareja o del dinero. Yo ahí siempre digo, mira, es muy fácil. ¿Qué es aquello que se repite en tu vida? ¿Qué es aquel bucle repetitivo? Aquella cosa que dices, mira, es que siempre me pasa lo mismo.
¿no? Entonces, claramente eso forma parte de tu aprendizaje del alma, porque es gracias a estas herencias que tú te colocas como en una especie de raíl, ¿no? Como en unas raíles de un tren para asegurarte que vas a pasar por ahí con el borrado de memoria que tenemos, más o menos profundo dependiendo de la persona, pero a través de esa experiencia te aseguras que yo voy a transitar, por ejemplo, la relación con el dinero, con la sexualidad, con el poder, con lo que sea. Entonces, evidentemente, podemos estar en el camino del alma y estar viviendo una enfermedad, por muy alineados que estemos con ese camino, porque precisamente hablábamos de ese grupo kármico, ¿no? Entonces, hay veces que el legado tiene que ver con un drama, con una energía que los que vivieron antes que yo no supieron reconciliar, no supieron hacer las paces con ello, y ahí queda un legado, una huella energética, y a partir de ahí el alma va a utilizar eso para asegurarse de que no te olvides, ¿no? De hacer el aprendizaje. Entonces, por ahí sería un poquito el vínculo que yo te diría de entre bioenergética, que es un poquito el lenguaje que utilizamos para escuchar este lenguaje simbólico de la vida. Para nosotros todo es símbolo, todo es simbólico, de manera que es cuando hay una enfermedad y esa enfermedad tiene que ver, por ejemplo, imagínate con los glóbulos blancos, entonces buscamos el símbolo, qué es lo que representa, porque tal como es arriba es abajo, por lo tanto, tal como es en pequeño, glóbulos blancos, protección, defensas, a nivel emocional, pues tienes que buscar conflictos de desprotección, de abandono, de este tipo de relaciones, ¿no? Y es ahí un poquito donde vamos ayudando a que el personaje, la persona que tenemos aquí, pues vaya escuchando ese camino del alma y a la vez pueda utilizar esas herramientas, esa energía que está por encima del ego para poder reunir la fuerza y la consciencia suficiente para superarlos. Sí, un poquito, no te diría así como resumen de esa conexión de los 3 puntos. Sí, bioenergética, a la gente que no conoce no suena como chupiguay, ¿no? O sea, esas palabras que se inventan así. y es bonita la palabra, ¿no? Vida y energía. O sea, no hay vida sin energía y la energía es vida, ¿no? Y luego el alma, o sea, a veces cuesta, ¿no? Cuando está esa piedra, ¿no? Con la que te tropiezas 20.000 veces, ¿no? ¿Qué habrá para aprender, ¿no? Y en cada enfermedad también, ¿qué está diciendo, qué está hablando la enfermedad para que el alma pueda aprender, ¿no? Y luego también la aceptación de que es posible que tu propia alma, que tú mismo hayas podido diseñar eso en tu camino de aprendizaje del alma, ¿no? Es igual una de las cosas que aceptando se puede adelantar mucho, ¿no? No sé si trabajáis en esta línea o... Mira, de hecho, en las clases y en los cursos que doy, digo, primer punto, cuando yo quiero cambiar algo, tengo que colocarme en una posición de poder. Cuando yo estoy en la posición de, por ejemplo, imagínate, es que esto es una herencia, es que esto es una herencia que he recibido de mis ancestros, es que esto es una injusticia que me pasó en la infancia. Digo, esa es una posición de víctima, no es una posición de poder. Por muy doloroso que sea, primero hay que hacer un ejercicio de posición interna. Y la posición interna es, yo elegí esto. Y esto es súper duro y súper doloroso cuando te encuentras casos que, humanamente hablando, son potentes, ¿no? Que dices, wow, qué dureza, ¿no? Cuando te encuentras temáticas desde violaciones, abusos, tal, decirle a la persona, no es como no te coloques en que yo escogí a este grupo kármico y yo escogí todo lo que me he encontrado y me he marcado, le digo, el tema es que vas a estar en una posición pasiva. La posición de víctima de, significa no puedo hacer nada para cambiarlo. Ese es el significado de víctima. Digo, entonces, no podemos intentar sanar algo desde la misma posición que lo está alimentando. Por tanto, hay primero un trabajo previo de reconocer desde qué posición interna estás abordando la temática. Porque mira, el otro día hablabas del vídeo, colgué un vídeo en las redes y una persona me envía un correo así como medio
medio irónico y me hablaba de, bueno, entonces si tu mamá no te ha querido de pequeña, eso también es etérico, ¿no? Como quiero decir, porque explicaba cómo se inserta la información, ¿no? En el momento de la concepción y tal. Y le decía, mira, al final tú has sentido abandono, ¿vale? No importa si te han abandonado o si es verdad o no es verdad. Yo lo he sentido, por tanto, para mí es verdad que lo he sentido. El tema es cómo abordas que tu mamá no te haya querido. Porque si lo abordas desde el yo escogí esta mamá, te colocas en una posición de posibilidad de cambio. Si no te colocas desde ahí, vas a estar en una apatía interna, porque la impotencia que sientes de poder cambiar eso, porque tu niña interior continúa reclamando, con lo cual dentro de ti hay reproche, hay rabia, hay mucha rabia contenida, y eso va a estar allí funcionando energéticamente, ¿no? Entonces va a tener una repercusión directa en tu carácter, en la funcionalidad de la salud, ¿no? Psicológicamente, en las relaciones. Entonces le digo, mira, al final es un tema muy simple. ¿Qué escoges? ¿Qué posición quieres tener? Ya está. Sí, es decir, es como no hay ni posibilidad de debate. ¿Desde dónde quieres estar? ¿Desde aquí o desde aquí? Desde aquí ya sabes dónde lleva. ¿Por qué? Porque si no ya hubiera salido. Por tanto, estás en la posición de víctima, reproche, enfado. Es mi niño interior, mi niña interior, que continúa reprochándole al otro que no ha hecho lo que mi expectativa reclamaba. Y evidentemente tienes todo el derecho a decir, oye, papá, mamá, hostia, me hubiera gustado que me hubieras abrazado, que me hubieras prestado atención, reconozco que está muy bien. Pero ¿y? Porque si me quedo atrapado ahí, soy un niño, psicológicamente hablado, atrapado en un cuerpo de adulto. Con lo cual, las relaciones que yo voy a desarrollar son relaciones infantiles en un cuerpo de adulto. Y hay cosas que son tan eh, claras, ¿no? Como esto que te decía de la posición. Por tanto, sí que lo trabajamos y por eso te decía, para nosotros el punto primero es, yo elegí. Y el punto dos, que le digo a todo el mundo, mira, son los ejercicios mentales más difíciles. Esto no es verdad. Entonces la gente me mira como, ¿cómo que no es verdad? Digo, no, no es verdad. Me dicen, a ver. Yo tengo problemas con el dinero, ¿vale? Y a final de mes, a mí me llega que tengo problemas con el dinero. Entonces yo les digo, esta es tu realidad. Que sea tu realidad no significa que sea verdad. Significa que tú estás creando esta realidad a través de estos mensajes, estas huellas energéticas que tú te has dejado. Pero muchas veces tú no tienes un problema con el dinero, tienes lo que simboliza el dinero. No tienes un problema con el intercambio, con el dar y recibir, con las relaciones. O quizá tienes una memoria de que en la familia ha habido un desplome, una ruina, y tú eres el emblema, ¿no? Materializado de esa ruina. Digo, pero tú realmente no tienes problemas con el dinero. Tienes una memoria, tienes una energía que no estás gestionando desde las leyes universales, desde esa biodinámica, ¿no? de flujo armónico que se está. Es el punto de partida, de hecho. Pues el punto de partida energéticamente me parece súper importante porque cuando hay victimismo, la víctima es un abusador cuando hace de víctima, porque energéticamente está usurpando energía de otras personas cuando va de víctima. Entonces, claro, salir de ahí, dependencia. La víctima va a donde una víctima y le cuenta su problema, luego va donde otra víctima y repite el proceso hasta que se siente, bueno, ya estoy contento con mis problemas y mi enfermedad y mañana pues seguiré en este abuso de víctima, ¿no? Es un cambio, ¿no? Entonces, número uno, ¿no? Salir de ahí y asumir, aceptar, ¿no? Para, para que se dé una transformación. Básico, básico esto. Yo tengo un caso de, recuerdo ligado a todo esto que estamos hablando, recuerdo una persona que tenía una patología de estas, bueno, que no le invalida
para hacer una vida medianamente normal, pero lo suficiente como para, vamos a decir, bueno, darle una baja permanente, ¿no? Una invalidez. Entonces, bueno, había tenido un buen trabajo, tenía una muy buena pensión de invalidez y empieza a hacer un curso conmigo que dura todo un año, en el cual hay todo un proceso. Empieza el curso y empieza a encontrarse mejor, empieza a encontrarse mejor, empieza a encontrarse mejor, le empiezan a desaparecer los síntomas y a finales de año tenía revisión del tribunal. ¿Sabes lo que pasa? ¿Tenía, perdona? Tenía una revisión con Ah, el tribunal vale. médico, Y el tribunal médico para invalidez y para... ¿vale? Para revisar y por cada X tiempo, ¿no? Tiene que pasar Ujú. esa revisión. Pues viendo que se estaba poniendo bien, que estaba recuperando, claro, habló conmigo y dice, yo me encuentro mejor, cada vez me encuentro mejor, de repente falta la revisión está con el equipo médico y empieza a encontrarse mal. Empieza a encontrarse mal, empieza a encontrarse mal, empieza a encontrarse mal, empieza a encontrarse mal y me dice, ¿qué me pasa? Le digo, pues te pasa que no puedes ir. Estoy entrecortado, no sé si oís bien el... Rubén, no te estoy oyendo nada, ¿eh? No sé, no sé si... Ahora, sí, te he ¿Sí? perdido, no sé, 10 segundos o así. Vale, no, simplemente que se acerca el momento de hacer esta revisión, inconscientemente ella sabe que si no tiene síntomas, lo que va a suceder es que le van a retirar la paga. Piensa que esta persona, sin hacer nada, cobraba 2.000 euros al mes de paga. ¿Mm? Casi Y nada. como te decía, le invalidaba para ciertas cosas, pero podía hacer vida normal. Entonces le dije, claro, aquí tú tienes una elección a hacer: salud y, y volver a estar en plenitud, o esa zona de confort que te aporta saber que tienes esos 2.000 euros mensuales y qué tal. ¿Qué escogió? Pues la comodidad. A partir de ahí le volvieron todos los síntomas, no terminó la formación porque ya evidentemente había escogido, había escogido. Pero sí que le hice la reflexión de date cuenta que sí has podido darle la vuelta a los síntomas, por tanto lo tienes aquí y es una elección tuya. A partir de aquí, con lo Sí, cual es el tema del un alma es... ejemplo clarísimo, ¿eh? Un ejemplo clarísimo de elección, ¿no? O sea, como en gran medida puedes elegir y muy conscientemente, ¿no? Aunque Y en luego este caso además sea el es una inconsciente el que pequeña trabaje, comunidad. ¿no? Hay una consciencia, hay un pensamiento que genera tu propia realidad, ¿no? Nuestras células cambian muy rápido y el pensamiento, pues es, yo creo que una de las claves, ¿no? El pensamiento y todo lo que todas esas creencias inconscientes que yo tengo que pulsan, ¿no? Que pulsan y que por eso desde siempre ya en el oráculo de Delfos la frase, ¿no? En la puerta del oráculo de Delfos es conócete a ti mismo, porque ahí está la clave. Si yo me empiezo a observar, si yo empiezo a entrar en un nivel profundo de autoobservación, voy a darme cuenta de las reacciones que tengo en el día a día. Entonces, mucha gente a veces me dice, sí, es que yo soy así. Y digo, disculpa, pero tú no tienes ni idea de cómo eres. Tú tienes ni idea cómo te expresas. O sea, me expreso así, reacciono así, pero una reacción no es una acción consciente, es algo reactivo que si lo observo, evidentemente me va a llevar al origen que me hace reaccionar. Pero muchas veces decimos, es que yo soy así porque me identifico, ¿no? Con el personaje que al final mi alma está utilizando para ver si yo hago una transformación de toda esa energía. Eh, entonces, yo siempre digo la observación, de hecho, oro alquimia, ¿no? Las siglas de oro, aparte del metal precioso, tiene que ver con siglas de la primera O, oración, cómo Ujú. hablamos, R de respiración
y la O de observación, como métodos de alquimia, para la alquimia interna, para transformar las emociones, para transformar la consciencia. Entonces, para nosotros la autoobservación del autoconocimiento es básico, pero bueno, esto ya, ¿no?, viene de muy antiguo. Todos dicen lo mismo al final. Las respuestas están dentro de ti, busca dentro de ti, y la sabiduría está dentro de ti, y todo está dentro de ti. Lo que pasa es que a veces nos perdemos en y dónde busco, ¿no? ¿Dónde está todo esto? Claro, ese dentro de ti, pues también tenemos en nuestro ADN información de nuestros ancestros, ¿no? No sé si como en bioenergética he leído un poco sobre lo que es la técnica, ¿no? Y aparece pues técnicas de respiración, posturas corporales, no he profundizado mucho, porque para mí ya la palabra tiene un significado, ¿no? Vida, energía, ¿no? Y bueno, pues creo que aunque sea una técnica que alguien igual la registraría en su momento, pues ya tiene mucho significado como palabra, ¿no? Sí. Entonces, no sé aquí el papel de la información que tenemos en el ADN, de lo que han vivido nuestros ancestros, cómo se puede integrar, porque aquí sí que hay mucha información que no es consciente. Sí, claro, imagínate, aquí Es tienes el todo el legado, ¿no? legado. Tienes el legado impreso, ¿no? Entonces, por eso, en este vídeo que te decía, explicaba que en el momento de la concepción, lo que sucede es que, imagínate, se encuentra la célula germinativa masculina con la femenina. Entonces tenemos el yin, el yang, la tierra, el cielo, el padre, la madre, que se juntan generando como una especie de Big Bang. En ese momento se abre ese tercer espacio que le llamamos y es como se produce la descarga de lo que yo me traigo de otro plano para, dentro del grupo kármico, yo tengo que escoger. No lo voy a pedir todo en una encarnación, ¿no? Entonces me descargo y en ese mismo instante empieza esa descarga que cuando se junta el recipiente, ¿no?, el óvulo, y se activa a través de la polaridad masculina, ya empieza a generarse el campo etérico con toda la información. Y claro, ahí una cosa interesante es que ya desde ese mismo momento, todo lo que se va a empezar a desmultiplicar a nivel celular está dentro de esa información y además está el elemento agua, que tenemos el líquido amniótico, ¿no? Entonces, el elemento agua, que representa el arquetipo agua de vida, que es, porque una tierra es fantástica, pero si no tiene agua no es fértil. Por tanto, por eso la simbólica es el útero de la mujer en su zona tierra y su fertilidad, ¿no? Y la fertilidad es el elemento agua. Entonces, cuando eso se produce, todo lo que se va a desmultiplicar a nivel celular tiene la información de todo eso que tú has descargado y que además lleva implícito en esas células. Y además, mira qué curioso, Asier, es una reflexión simplemente. Las mujeres, desde el momento que nacen, tienen todos los óvulos en su interior, simplemente después a lo largo de su vida los van a ir madurando. Por tanto, ese óvulo que eres tú significa que ese óvulo estuvo en tu madre, en su gestación, por tanto, estuvo en el útero de la abuela. Ese óvulo que fue tu madre estuvo en el útero de tu abuela. Y ahí ya se empezó a generar el recipiente que tú vas a utilizar ahora. Por tanto, el legado, el linaje, viene marcado por todo ese hijo de, y que evidentemente, dependiendo de quién eres hijo o eras hijo, ¿no? Sobre todo marcado por la madre, pues te daba unos privilegios u otros. De hecho, en el antiguo Egipto, el faraón era el faraón, pero dependiendo, y podía tener más de una mujer, más de una consorte, pero el hijo, el que iba a ser el futuro faraón, dependía de la consorte, es decir, de la mujer, ¿no?, de la categoría que tenía dentro de la corte. O sea que el linaje del femenino marca y mucho. Y entonces está la activación del masculino, ¿no? Porque los espermatozoides son nuevos cada vez. Entonces tenemos la tradición y lo nuevo, que se junta. Y ahí genera la posibilidad de que en base a lo que tú heredas puedas crear un nuevo legado.
una nueva historia. Pero evidentemente nosotros venimos con carriles muy marcados. Precisamente hoy estaba tratando el tema del destino, de que hay gente que cree en el destino, y unos sí, unos no, unos el destino viene marcado, otros no lo escoges tú con cada decisión que tomas. Digo, vale, ¿y qué pasa si es todo a la vez? O sea, ¿por qué tiene que ser uno excluyente del otro? Es decir, yo vengo con unas memorias que si no las paso al destino consciente, lo que va a pasar es que inconscientemente yo voy a estar repitiendo patrones. Y dirás, yo vengo marcado con un destino de repetir la historia de mis ancestros, pero yo puedo trascenderla. Sí puedes. Cuando tu conciencia se coloca por encima de la inconsciencia. Pero si no, eso está funcionando. Yo he visto, así a nivel terapéutico, cosas que dirías, es de locos, es de locos. Por ejemplo, de haber un suicidio en la familia de una persona, ese suicidio deja una aureola, por supuesto, de drama muy fuerte, y una persona que lleva el legado a la misma edad se suicida. O sea, tan bestia como esto que te acabo de explicar. Entonces, claro, dices, háblale del destino, de que podía haber hecho otra cosa a esta persona, ¿no? Por ejemplo, explícaselo, que no crea en el destino. Y cuando empiezas a ver, hostia, es que la abuela, no sé qué le pasó, que se quedó huérfana y yo tengo un sentimiento de orfandad, pero yo tengo padre y madre, pero yo me siento huérfano. Entonces, todo esto está prefijado, pero eso no significa que yo esté en una prisión. Está prefijado, yo estoy en una celda, pero la puerta está abierta. Solo tengo que darme cuenta que puedo correr esa puerta y salir de allí. Pero claro, si no me doy cuenta, y yo creo que todo está cerrado, que todo está marcado, y además las elecciones que tomo en el día a día, como están condicionadas por ese ADN, por esa información, yo me creo que estoy escogiendo, pero estoy escogiendo en base a la cadena, en base a la huella que tengo marcada dentro. Por lo tanto, yo me creo que soy libre en mi elección, pero yo siempre digo lo mismo, eres libre en la elección cuando podrías elegir lo opuesto, pero cuando no puedes elegir lo contrario, no eres libre, estás condicionado por algo. Y todo esto al final es el lenguaje que utiliza el alma, porque el alma para marcarse el camino necesita limitarlo, ¿no? Es como un río, necesita poner el agua en cauce a través de la tierra, porque si no el río iría por donde quisiera. Pues esto es un poquito lo mismo, ¿no? Y eso no significa que esos límites no se puedan trascender, pero para ello necesitas eh, salir de ese micromundo, de esa esfera de información heredada que tienes para empezar a trabajar ¿sabes? Sacar la cabeza de ahí para decir, hostia, es que hay otras maneras de vivir esto. Simplemente que hasta ahora yo he encontrado normal aquello que para mí ha sido cotidiano. Pero que sea lo cotidiano no significa que sea lo natural. Para ti es lo normal, pero no significa que sea natural. Entonces, todo esto es un juego súper interesante, porque al final yo cuando veo gente que se discute, ¿no? Que si el destino, que si el prefijado, que si tal, digo, pues si es todo a la vez, si es todo a la vez, si al final los opuestos se encuentran y generan la unidad, generan la verdad universal, no puede ser una porción separada de la otra, eso no puede ser la verdad. El equilibrio es difícil, ¿eh? Es difícil. Pero claro, ya si partimos desde un desequilibrio tal, ¿no? O sea, qué bonito el tema de los óvulos, ¿no? Y qué lógica tiene que las antiguas sociedades más equilibradas y con cientos de años o miles, que no sabemos, porque de la historia no tenemos ni idea, todo lo que nos han contado, pues parece que es mentira. Esas sociedades eran matriarcales y tiene más lógica, ¿no? O sea, está bien buscar igualdad en cuanto a derechos entre hombres y mujeres, pero para mí, lo que tenemos que defender es la desigualdad y honrar a la función de la madre, a la función de la abuela, a la función de la que cuida de la familia, ¿no? Y ese equilibrio no sé, de honrar a la madre, ¿no? Hay una frase muy chula, creo, de la abuela Margarita, que decía
que cuando que fue paralelo, que cuando el hombre empieza a ponerse por encima de la mujer, también empieza en la misma medida a maltratar a la madre naturaleza, ¿no? Si la madre naturaleza para nosotros es una deidad, ¿cómo vas a tener posesión sobre ella? ¿Cómo vas a maltratarla? ¿Cómo vas a, si es la que nos da todo, ¿no? Entonces ya partimos de una sociedad desequilibrada que además, pues el poder, yo creo que muy intencionadamente la quiere desequilibrar más para, para hacer ciudadanos más manejables, menos familiares, menos vínculos con una familia ordenada. Igual alguna hora me tira de los pelos, pero bueno, es como pienso yo, ¿no? Entonces, porque luego surgen los problemas. O sea, cuando vivimos en una cosa que no es equilibrada para la vida, que no es equilibrada en la naturaleza. Entonces ya el ser humano ya hemos desequilibrado mucho y ahora pues tenemos como almas esta labor de estar aquí intentando hacer algo, ¿no? Pues sí, ahora la balanza se ha inclinado y ahora bueno, va a continuar el movimiento hasta poder encontrar ese equilibrio, que para mí en definitiva es el reconocimiento de la función del divino masculino y el divino femenino, y cada cual ocupando su lugar y en reconocimiento, ¿no? O sea, te reconozco y apoyo tu función y lo mismo a la inversa, ¿no? Entonces, como decías, para mí la función del femenino es muy importante en esta línea, ¿no? En esta línea de madre naturaleza, de acogimiento, del amor, del englobar, como hace la tierra con los demás elementos, que los acoge a todos. Entonces, esa es la función del femenino. Entonces, como decía, creo que lo has explicado muy bien, con lo cual, pues ahí está. Entonces, ahora toca que el masculino también reconozca su función porque se habla mucho de ese empoderamiento del femenino, pero el tema es que si el masculino tampoco se empodera en su propia armonía, lo que sucede es esto, que entonces temo el poder del femenino y al temerlo lo intento castrar, lo intento tapar, que para mí es lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? De reconocer un potencial tremendo y ahí va y se tapa. Y lo que hay que hacer es, no, hostia, reconozco tu potencial, yo tengo mi potencial y juntos se genera el día y la noche y ahí tenemos las 24 horas, ¿no? Energéticamente hablando, así que bueno, estamos en ese camino. Así no sé si lo veremos en esta encarnación, pero como mínimo internamente lo intentamos, ¿no? Y ese es el primero y el paso más importante, intentarlo en uno mismo. Y luego, Rubén, me gustaría preguntarte también, bueno, sé de tus habilidades, pues gracias. Antes de conocerte ya Joseba me había contado pues capacidades tuyas o habilidades, ¿no? Que realmente yo creo que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Pues percepciones extrasensoriales o, yo qué sé, de capacidades telepáticas o de sentir energías o lo que sea, ¿no? A una persona que está empezando en estos caminos, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le dirías? Claro, depende del Que puede objetivo, ser ¿no? un alumno de tus cursos. Sí, entonces, claro, dependiendo de de cuál sea el objetivo. Si el objetivo es, por ejemplo, abrir los sentidos, ¿no? Si hablamos de estas capacidades que estás comentando tú, en definitiva es un tema de atreverte a abrir los sentidos desde otras partes de ti, ¿no? Entonces tenemos los sentidos del cuerpo físico y tenemos lo que llamamos los sentidos del etérico. Entonces, como te dije, yo de pequeñito tenía la visión etérica abierta, después por miedo lo cerré y a partir de allí empecé a desarrollar clariaudiencia, es decir, de escuchar, ¿no? De poder escuchar y sobre todo de conectar con espacios y poder descargar información. Es decir, de entrar en un sitio, poderme conectar a lo que allí ha pasado y bueno, y poder, vamos a decir, ponerle palabras, ¿no? Poco a poco a todo eso. Entonces, sobre todo lo que requiere es, uno, reconocer que tú no eres simplemente un cuerpo físico, es decir, que hay mucho más, que eres un ser multidimensional, que habitas en otras partes de ti, ¿eh?
Porque si la mente empieza a reconocer estos espacios, va a empezar a ocuparlos. Aquello que no reconozco es muy complicado que yo lo ocupe, ¿no? Entonces, cuando yo reconozco que tengo eh, una presencia en otros planos, más allá del cuerpo físico, se empieza poco a poco a despertar. Entonces, evidentemente, el entrenamiento sobre la mente para mí es fundamental, fundamental. Pero en el día a día incluso ya, ¿no? De cómo utilizo la mente, de concentrar la energía, porque cuando yo, por ejemplo, me disperso mucho, hago muchas cosas a la vez, eh, eh, potencio que pensamientos parásito permanezcan en mi vida, que ciertas emociones que distorsionan mucho permanezcan demasiado tiempo en mi vida, lo que sucede al final es que mi energía, lejos de estar a un nivel alto de frecuencia, de purificarse, se va degradando. Entonces, claro, la frecuencia baja, mis sentidos bajan. Si yo pretendo poder tener una cierta habilidad, como decías tú, que todos tenemos, solo es un tema de cuántas vidas llevas trabajándolo y cuántas llevas y en esta, ¿no? Porque hay gente que nace con ello. Yo nací con ello, pero evidentemente era porque yo lo llevo trabajando de un montón de encarnaciones. Entonces es como recordar, como te digo, ¿no? Esto se quedó un poquito cerrado, pero a partir de allí, como la necesidad de conectar con aquello que es, pero que no se ve, continúa estando, tus sentidos van haciendo conexiones y se van abriendo y se van abriendo y se van abriendo, ¿no? Entonces, yo le diría sobre todo constancia. eh, es un tema de apertura del corazón, porque si trabajamos mucho la mente, pero poco el corazón, lo que sucede es que entonces todo se vuelve demasiado pragmático, ¿no? Entonces se vuelve todo demasiado estructurado, demasiado metódico. Y evidentemente el método nos ayuda, ¿no? A hacer unos buenos ejercicios para abrir los sentidos, para sentir más y tal. Pero al final debe, lo que hablábamos antes, ¿no? Otra vez de nuevo del yin y el yang. Tiene que haber esa parte de liberación en el cual no hay método, en el cual soy yo sintiendo conmigo mismo el presente, intentándome vaciar de todo lo que llevo, aunque sea por unos instantes, y a partir de allí, ¡pum!, mi mente da un salto, ¿no? Y puede conectarse a algo distinto a mi mente racional, que es mi mente abstracta. Y desde allí ya puedo, toc, ¿no? Como empezar a captar. Entonces, ese aprender a hacer el clic, ¿no? Y sobre todo hacerlo voluntariamente. Si tiene tela, pues evidentemente es ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error y probar muchas cosas. Y cada cual tiene que encontrar su lenguaje, su manera de hacerlo. Entonces hay gente que medita, hay gente que practicamos bioenergética y hacemos ejercicios energéticos y visualización y respiración y utilizamos el cuerpo y tal. Ahí cada cual, oye, mira, en definitiva es, la mente tiene una manera de funcionar, encuentra el lenguaje que mejor te ayude a a describir lo que te pasa dentro y que te ayude a relacionarte con la vida, ¿no? Entonces, me da igual que sea yoga, que sea tal, o simplemente que sea la vida. Porque ayer leí un pequeño fragmento de una conferencia que le hicieron a Krishnamurti, a Jiddu Krishnamurti, y él decía, vamos, se cargaba todos los métodos de meditación. Y mira que el tío nació en la India, ¿eh? Y se lo cargaba todo. Decía, mira, meditar, déjate de métodos y de posiciones rígidas y de tal y de cual. Decía, meditar es vaciarte y estar presente. Punto, pelota, se acabó chimpón. Por tanto, mirando el sol puedes estar meditando, caminando por la calle puedes estar meditando, abrazando a tus hijos puedes estar meditando, así que, y él lo resumía de esta manera, ¿no? Al final, cada cual tiene su historia, tiene su manera de llegar a lo que todos queremos, en definitiva, que es a esa esencia interna y reconocer nuestro, o sea, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿No? La creación y mi lugar en ella. Yo creo que al final todos buscamos lo mismo de una manera u otra. ¿Eh? ¿Qué es esto? La creación, la vida, intentar entenderla, pero sobre todo mi lugar y mi papel en este juego, ¿no? Del cosmos, en este partido que se ha inventado la divinidad y en el cual estamos todos por aquí. A ver qué hacemos con la Y encarnación. ahí
has dado muchas claves, ¿no? Seguiría hablando mucho tiempo contigo, horas. Sé que tienes ahora un compromiso pronto, Mm. entonces no nos queda mucho tiempo. Eh, Ahora al final has dicho, ¿no? A ver quién soy, ¿no? A mí una frase que me marcó mucho de niño, en un calendario, antes daban calendarios de las cajas de ahorros, y en un calendario ponía una frase en euskera de un cura, fue investigador de arqueología y tal, José Miguel Barandiarán, y ponía en euskera, para ser un hombre necesito saber quién soy y para qué soy. Y la leí cuando tenía unos 10 años o así. Me dejó rayado. Fue una de las frases que más me marcó en la niñez y ser un niño un poco extraño, ¿no? Y sí, me hizo pensar mucho. Y luego a nivel de equilibrio, para mí en el aprendizaje es muy importante tener el yin y el yang, ¿no? La misma energía hacia abajo, hacia el yin, que hacia arriba, porque la gente cuando entra en estos mundos de Yuppie, vamos a decir, mucha gente está por arriba y no asienta, ¿no? Entonces, en ese asentar, en esa tierra, para mí es muy importante también pues reunirse, ¿no? Compartir con otras personas, ¿no? Pues las percepciones, las historias, ¿no? Para validar también, ¿no? Porque nuestra mente Sí, sí, nos puede engañar también. Entonces, yo creo perfectamente. que es importante ese equilibrio, ¿no? Y aprender en grupo, aprender en neuroalquimia o en cualquier otro lugar, pero compartiendo con otras personas, para mí es Mm. necesario en este camino. Entonces, no sé cómo andas de tiempo. Son menos cuarto. Si quieres Mira, eh, una, una frase para acabar así, mira, o alguna reflexión importante que te vale. apetezca. Mira, un concepto que tú has dicho ahora con esta frase que te marcó, el para qué. El para qué, mira, es una de las cosas que en bioenergética universal utilizamos mucho, no el por qué, el para qué. ¿Para qué tengo esta enfermedad? ¿Para qué utilizo este patrón? No porque tengo esta enfermedad, no porque utilizo este patrón. Debido a que el por qué nos puede llevar a una disertación, ¿no? A un relato muy elaborado de la parte mental, de la parte racional. En cambio, el para qué te conecta a la función. ¿Para qué funciona el óvulo? ¿Para qué sirve el hígado? ¿Para qué sirven los ojos a nivel biológico? Con lo cual, cuando hay un impedimento en alguna zona, ¿para qué sirve? ¿No? Automáticamente, ese para qué te conecta a la función. Y cuando yo soy capaz de analizar, vale, todo como una función, porque todo tiene funcionalidad en el universo. Es decir, no existe nada que no sirva para algo. No existe. ¿No? Antiguamente, no sé si recuerdas que en el cuerpo decían que el apéndice del colon, pues bueno, que era, ahí no servía para nada, para molestar. Igual que el bazo, ¿no? El O la bazo ADN también. basura, imagínate. Exacto. Y el bazo te lo extirpaban con una tranquilidad tremenda porque no servía para nada. Pues casi nada. ¿Eh? Pues tela para lo que sirve cada cosa. Entonces, cuando yo llego a esta conclusión de que todo tiene una funcionalidad y lo aplico a mi vida, por ejemplo, cuando tengo una relación que no funciona, me pregunto, ¿para qué no funciona? Cuando tengo una enfermedad, ¿para qué está esta enfermedad aquí? Incluso el síntoma, ¿para qué este síntoma y no otro? Ese para qué, yo te aseguro, o sea, a ti te marcó, como dices, ¿no? El quién soy y el para qué soy, te marcó la infancia, pero yo cuando descubrí el para qué, ha sido como, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y cuando tengo a alguien delante en las clases y me empieza a explicar que le duele esto, que utiliza tal, tal, digo, ¿para qué? ¿Para qué sirve esta parte del cuerpo? ¿Para qué utilizas esta parte del cuerpo? Porque a partir de allí, preguntándote el para qué, automáticamente estás llevando toda la energía hacia adentro, que no para elaborar un discurso que yo quiero explicarme, no, no. Le estoy enviando un mensaje a mi mente de funcionalidad. ¿Para qué sirve esta parte del cuerpo? ¿Y cuál es el mensaje que hay detrás de esta inmovilidad, desarmonía, lo que sea, ¿no?
Pero el para qué, ya que lo has comentado, es una de las preguntas que más utilizamos en bioenergética. Así que a ti te marcó la infancia y a mí me está marcando la vida adulta dentro de lo que encarno el adulto. Que me queda mucho de niño todavía y ahí estamos abrazándolo y avanzando. Y avanzando. Pues un placer, Rubén. Seguiremos aprendiendo como almas. Muy bien, un placer, Asier, y muchísimas gracias por haberme invitado a tu espacio y nada, y lo que necesites. Bueno, aquí estamos también, igualmente, para lo que necesitéis. Muchísimas Bueno, un gracias. placer, Un un placer. placer. Chao. Chao, chao.